¿cómo le voy a contestar a un hombre que si quiere me puede matar en este momento? Entonces me llega mi mamá y me dice, hay dos opciones. La primera es, si tú renuncias a esto, dejo que te anestesien y que te acomoden los huesos. Pero si vas a seguir en este deporte, que te los acomoden como va, sin anestesia. Que voy a un solo gimnasio, había más de 100 peleadores de todo el mundo. Ahí me cayó en cuenta que eran más de 100 personas que querían lo mismo que yo. ¿Qué me hacía diferente a ellos? Entender que esto es trabajo duro y no hay atajos. Yo no puedo controlar lo que mi oponente va a hacer, no puedo controlar el resultado, pero siempre entreno durísimo para que no pueda quedar en mi cabeza el es que debí haber hecho más. Que era dolor en 24/7, dolor en los huesos, en la cabeza, en el estómago, todo el tiempo. Esos 6 meses que fueron de quimioterapias, de cirugías, de todo eso, mi cabeza era concéntrate en vencer esto. Reinventarse después de Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reinventarse después de una producción de Canal Cero Networks. Yo soy Juan Carlos Esquivel y tengo el agrado de tener conmigo a una gran mujer, una verdadera guerrera en toda la extensión de la palabra, y ahorita les voy a platicar porque está con nosotros Majo Favela. Majo, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Majo es peleadora mexicana profesional de artes marciales mixtas, un arma letal, así que cuidado con eso. Ella debutó en la UWC en septiembre del 2020, a pesar de una carrera muy fuerte que ha tenido, de mucho combate, de mucha garra. Ella fue diagnosticada con cáncer en septiembre del 2020, cáncer linfático, y a raíz de ahí pues empezó una batalla diferente, que quizás es la más pesada de su carrera, y de la cual está saliendo con mucho gusto, lo digo, y con mucho orgullo adelante, y vas a tener en muy pocos meses tu primer pelea como de regreso, ya en plena condición física. Qué gusto tenerte aquí, Majo. Muchísimas gracias nuevamente. Y tengo tantas preguntas que hacerte que no sé ni por dónde empezar, caray. Me traté de documentar mucho para entender la historia, ver tus peleas, y de verdad que sí eres un alma letal, o sea, es cañón. Yo tal vez así como jugando te diría, no te espantan los novios, así los galanes, después de que ven esas peleas tan fuertes, de que te transformas, eres una fiera en el ring. Sí, yo siempre digo que tengo otra personalidad en el octágono que se llama Bronson. No sé si han visto la película, que es un personaje que le gusta ser conflictivo y pelear, pero solamente en el octágono. Es como mi alter ego, pero solamente para pelear. Y fuera ya soy Majo, soy un amor. No, ya lo veo. Fíjate que vi una historia muy bonita de cómo fueron tus inicios, de cuánto has tenido que esforzarte para llegar a donde estás. Y pues vamos, no me quisiera regresar tan atrás, porque más bien quisiera que platicáramos pues de las peleas que te ha tocado luchar contra el cáncer, y cómo se ha dado todo este panorama con tu familia, contigo, con tu voluntad, que más que nada es a lo que va este programa, hablar de la voluntad, de los deseos de salir adelante, de transformarse. Pero hay una historia que la primera vez que tuviste como que un golpe fuerte, te rompiste un brazo o la muñeca. Fue mi primera pelea amateur, me zafaron el codo. Y entonces, platícanos qué fue lo que dijo tu mamá. Ay, pues es que esa fue mi primera pelea amateur, no había seguro ni nada, ¿no? Entonces cuando llega la ambulancia, mi preocupación era mi mamá. Ya cuando la vi enojada dije, ok, no está preocupada, está enojada, estamos bien. Pero para no hacerte el cuento largo, cuando estaba en el hospital le comenta al doctor que había solamente dos opciones, porque yo no me dejaba tocar porque el dolor era muy, muy grande. Era que ella hablara conmigo para ver cómo me compensara, para que yo dejara que me acomodaran los huesos de regreso, o que me ponían anestesia general, me metían a quirófano y acomodaban el hueso. Entonces mi mamá me dice, hay dos opciones. La primera es, si tú renuncias a esto, dejo que te anestesien y que te acomoden los huesos. Pero si vas a seguir en este deporte, que te los acomoden como va, sin anestesia. Me acuerdo que volteé a ver al doctor y le dije, acomódeme los huesos. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo es posible? Se salió del hospital, no voy a salir, y no sé qué, me tienen sarta. Entonces, dice mamá que ella estaba afuera fumándose un cigarro y a mí me pusieron boca abajo porque había que volver a jalar los brazos, o sea, el brazo a su lugar. Me ponen boca abajo y jalan el brazo para acomodar lo que es el codo, ¿no?
Y dice mamá que escuchó el grito, que grité durísimo del dolor, que se escuchó mi grito hasta fuera del hospital. Y ya no, pues me terminaba acomodando el brazo, pero sin anestesia. O sea, mi mamá no dejó que me anestesiaran si yo quería continuar en esto. Tanto era tu deseo de seguir. Sí, ¿Cómo inició? Eh, de forma como muy sintetizada, tú tenías un novio que le gustaba toda esta situación de las artes marciales. ujú. Ah, platícanos cómo fue esa historia, cómo empezaste. Pues sí tuve un novio peleador. Bueno, yo empecé en esto porque tuve un novio, o sea, tuve una pareja que me pegó, ¿no es? Él, digamos que de cierta manera, una vez me enseñó unos guantes de MMA y yo dije, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero y él tenía problemas de personalidad, de ira, de no sé. Entonces, cuando él me llega a dar una cachetada cuando yo estaba en la universidad, como él era muy grande y era el tipo de hombre que si había una pelea fuera de antro, él se peleaba y era muy agresivo, me llenó de miedo, ¿no? Porque era como el cómo le voy a contestar a un hombre que si quiere me puede matar en este momento. Y aparte él tenía mucha, él cuando se enojaba no razonaba. Entonces, fue cuando yo decidí entrar a lo que es el MMA porque quería aprender a defenderme, porque no quería volverme a encontrar en esa situación de vulnerabilidad sin saber qué hacer, cómo neutralizar a mi oponente o algo. Entonces, ahí fue cuando yo empiezo con el MMA y ahí es donde me doy cuenta qué tan fuerte y qué tan débil es el cuerpo humano en ese momento, tanto física como mentalmente. Entonces, ese sentimiento o el adquirir ese conocimiento se volvió adictivo para mí, porque se me hizo como un ajedrez humano. Vamos, hay personas que tienen ciertas facilidades o facultades para unas actividades, otras para otras, pero de manera contundente tú tienes un don para poder realizar artes marciales y más allá también de la disciplina como tal, de la ejecución, de la técnica, para el combate. Pues yo creo que don no tengo. Yo creo que yo no tengo ni don ni tengo talento. Lo que sí tengo es mucha perseverancia y soy muy constante. Las habilidades que yo he desarrollado en esto, ya sea el jiu-jitsu, en lo que sea, porque nunca he sido, o sea, he hecho mucho deporte durante toda mi vida, pero creo que de los grupos de deportistas muchas veces yo no soy la más atlética. Pero mi constancia y el que creo en mí ha hecho que yo haya desarrollado mucho conocimiento, o sea, que haya querido adquirir mucho conocimiento de todo, o sea, de jiu-jitsu, de muay thai, de boxeo, de lucha olímpica, de todo. Yo soy muy obsesiva. Entonces, eso de cierta manera creo que me ha ayudado un poco que tengo personalidad obsesiva, porque lo que sí tengo es que siempre quiero hacer las cosas perfectas, que a veces eso me lleva a puntos de frustraciones muy altos, pero le he invertido horas, años al tatami para aprender todo, porque sí yo considero que talento, la verdad es que no tengo, porque he visto atletas que sí tienen talento, que se pueden ir de fiesta, no dormir, se van a entrenar y matan a todos. O sea, o le ganan a todos. ¿Por qué? Porque tienen mucho talento. Pero sí ha sido mucha constancia que he tenido durante el largo de mi carrera. Tu carrera te ha llevado a traspasar las fronteras de México. Cuando tú eres originaria de San Juan del Río, Ujú. Querétaro, y pues vamos, empiezas a entrenar y de repente ya estás, en algún momento estás combatiendo en Canadá y después estás en Asia y después en Estados Unidos. O sea, ¿tú te imaginaste en algún momento poder tener una trascendencia que tu gusto y el amor por el deporte te llevara tan lejos? La verdad es que no, pero yo no me imaginaba como que la dimensión tan grande de lo que era este deporte, porque yo lo veía como todo muy lejos. Y hasta la fecha, por ejemplo, ciertas metas que tengo todavía las veo así como lejísimos, ¿no? Pero de repente no nos damos cuenta que están a la vuelta de la esquina. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería estudiar una carrera que me dejara ver el mundo. Eh, y cuando estudié gastronomía, relaciones internacionales y no. Y cuando yo empiezo con el MMA, de repente me voy a Tailandia, me voy a París, me voy a Panamá, me voy a pelear a Canadá, me voy a pelear a varias ciudades de Estados Unidos. Entonces, el que de repente el MMA me haya enseñado el mundo y haya tenido la oportunidad de viajar por mis propios medios a través del deporte, ha sido algo increíble y ha sido algo que también le agradezco al MMA. Por eso yo siempre digo que es un deporte muy bonito, a pesar de que la gente crea que es brutal. Sí, es un deporte de contacto, pero a la vez es un deporte que te abre las puertas de todo el mundo, que rompe muchas barreras, incluso las mismas barreras del idioma, porque se vuelve un idioma universal, el amor a las artes marciales. Fíjate que hasta hace no muchos años en México no estábamos acostumbrados a un deporte tan
no sé cómo llamarlo, es violento porque pues todo. Veíamos, por ejemplo, Full Contact, que era como lo más cercano, pero a raíz de los canales de televisión de deportes que empezaron a transmitir más, pues de repente sí hay cosas que son así como muy fuertes, ¿no? Entre hombres. Entonces, verlo entre mujeres, pues todavía, pues vamos, maximiza un poquito más el nivel de agresión que percibimos. Eh, ¿Cómo percibes tú esta, digamos que el punto de vista que nosotros vemos como audiencia? ¿Tú lo ves fuerte igual o no tanto? Creo que sí, hoy en día el deporte de artes marciales mixtas aquí en México ha crecido muchísimo, ha tenido ya muchísimo impacto, también ya se han abierto las puertas un poquito más a mujeres, ya en esta época ya hay más promotoras en México, hay como unas 3 4 que son de muy buen nivel. Ahorita UFC acaba de abrir el Performance Institute aquí en Ciudad de México, ¿por qué? Porque UFC ha visto que México tiene potencial. Si te fijas, los mexicanos no somos buenos para el fútbol. O sea, tenemos campeones mundiales de boxeo, de taekwondo, de kickboxing, campeones mundiales de MMA, de jiu-jitsu brasileño. O sea, somos muy buenos para el deporte de contacto. Y UFC y otras compañías se han dado cuenta de eso. Entonces, por algo ya han puesto un headquarters o un programa de desarrollo aquí en México para desarrollar talento y llevárselos a Estados Unidos. Entonces, también México creo que ya ha abierto un poquito más la puerta al deporte del MMA. A pesar de que sea un poco violento, creo que también el mexicano no ha sido tan cerrado de mente porque somos un país de boxeadores. Entonces, desde hace décadas somos un país que somos buenos para el deporte de contacto y que también le ha abierto las puestas en el nivel mediático. Pero también hoy en día ya cada vez hay más fanáticos a este deporte, hay más mujeres practicándolo, hay más gente practicándolo, cada vez hay más academias. Entonces, creo que México pinta para algo muy grande, porque tiene pocos meses o no más de un año que ya hubo 3 campeones mexicanos de la UFC del mundo. Brandon Moreno, Alexa Grasso, estuvo Jair Rodríguez. Eran 3 campeones mexicanos. Creo que eso nunca ha pasado en la historia de las artes marciales, porque aparte sí es un deporte relativamente joven. Es un deporte que nació en el 92, 93. Y para que en un deporte tan joven ya haya 3 mexicanos hayan agarrado el cinturón, quiere decir que México no va ni en sus 10% de la capacidad que tiene para lo que viene. Sí, buenísimo. Oye, ¿cómo llegas a Las Vegas? Ya estás establecida ahorita viviendo de forma permanente en Las Vegas, donde es la meca de todo este deporte. Sí. Pues yo en un principio estuve en Tijuana, que también es la cuna del boxeo. Estuve entrenando allá con un buen equipo, pero hubo un momento en el que ya el brinco de fronteras se hacía muy difícil y aparte me tocó cuando fue en pleno COVID, plena pandemia. Entonces, de tener la oportunidad de ir a entrenar a San Diego Lucha o cruzar todos los días, de repente un día para otro nos dicen no hay cruce, punto. Y se cierra hasta quién sabe cuándo. Entonces, cuando se me llega la oportunidad de pelear dentro de Estados Unidos, me dice la empresa, te necesitamos dentro del país porque no te podemos dar peleas, porque como hay mucho problema con la cuestión migratoria por la situación de sanidad, si tú no estás dentro del país, no te vamos a dar pelea. Entonces, había una incertidumbre muy grande, aparte de que hay un punto en el que yo soy enemiga de las zonas de confort. En Tijuana caí en una zona de confort donde todo se vuelve rutinario y ya no había como un empuje. Entonces, cuando yo tengo mi primera pelea en Estados Unidos, de verdad sentí lo que era pelear con un luchador olímpico. O sea, sentí el verdadero nivel de una lucha americana, que aquí en educación física nos hacen dar 20 vueltas al campo corriendo. Allá es, desde niños están luchando. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que era momento de moverme de Tijuana a Estados Unidos para someterme a esa presión y ahora sí que nadar en aguas profundas con tiburones especialistas en otras artes y ver y darme cuenta, o sea, y más que nada, y desarrollarme en este abismo tan grande de las artes marciales, que fue algo que yo vi en Tailandia, ¿no? Que en Tijuana era un equipo de 20 30 peleadores o menos y pues éramos duros, pero ya nos conocíamos. Cuando yo llego a ir a Tailandia a entrenar, que voy a un solo gimnasio, había más de 100 peleadores de todo el mundo. Y ahí me cayó en cuenta que eran más de 100 personas que querían lo mismo que yo. ¿Qué me hacía diferente a ellos? Entonces, tenía que llegar a un punto en el que yo tenía que mejorar a nivel técnico para poder competir con todas esas personas que querían lo mismo que yo. Entonces, cuando yo voy a Estados Unidos y empiezo a ver el nivel, empiezo a ver la lucha, empiezo a ver todo el conocimiento que hay, decido moverme a Las Vegas porque yo ya había caído en una zona de confort y en un estancamiento en Tijuana. Oye, ¿qué te hace a ti diferente de todas estas ciento y tantas personas que estén solamente en Tailandia, por ejemplo, pero en el resto del mundo seguramente hay en
en Brasil, en Estados Claro. Unidos, otros cientos que se va haciendo como un funnel cada vez más cerrado. ¿Qué cualidades necesitas para destacar y poner el nombre de tu país en alto como lo has hecho? Creo que las cualidades que yo necesito es creer en mí misma todo el tiempo, o sea, convicción, ambición, entender que esto es trabajo duro y no hay atajos y ahora sí que también creer en lo que Dios quiera para mí, ¿no? Sí, es difícil, pero no me comparo con los demás porque cada quien tiene procesos y trayectorias diferentes y habilidades diferentes, pero el no quitar el dedo del renglón, el ser inteligente y creer en mí misma. Hay algo que me gustó mucho de todo este juego mental que haces en el proceso de preparación de una pelea y tú estudias la primera y la última pelea de tus contrincantes. Ujú. ¿Cómo logras analizar todo ese proceso de, como decías, cada quien lleva sus propios procesos, esos tiempos, y ves la diferencia, ¿no? De uno a otro? Claro. Pero yo creo que también es bien difícil cuando tú estás analizando tanto el ver tus fortalezas, tus oportunidades, qué tanto te preparas aparte de la cuestión física para tener una mente ganadora. Volvemos, creo que como te había comentado, es el creer en mí misma todo el tiempo, ¿no? Sí hay muchas altas y bajas, ¿no? Y te llega mucha paja mental ay, es que entrena con tal persona, ay, es que se le ve que tiene músculos acá, ay, es que qué tal si me lastimo, y es que me va a querer derribar. Eso con base a la experiencia que he adquirido de los años y he estado tratando de sacudírmelo, además de que he buscado ayuda con psicólogos deportivos para tener una buena canalización de energía y del mismo estrés. Y digo, yo estudio su primera y su última pelea porque puedo ver qué habilidad tiene. No sé, le gusta pegar con la mano derecha, le gusta patear con la pierna izquierda. ¿Por qué? Porque el entrenamiento, o sea, uno conforme va entrenando siempre va siendo diferente. No, uno nunca va a ser lo mismo, pero uno se puede dar cuenta como qué medio habilidad tiene, ¿no? Y ya lo que hago en el campamento es me concentro en mí, incluso me concentro en divertirme en mi entrenamiento, en no estarlo sufriendo, no estarme castigando de como, ay, es que si no bajo la mano me van a estar pegando. Cuando sí pasa, pero trato en el como, vengo a mejorar, pero al mismo tiempo también lo vengo a disfrutar. Entonces, pues eso es lo que yo hago, ¿no? Creo mucho en mí, creo mucho en sé que hay muchos factores que no se pueden controlar. Por ejemplo, yo no puedo controlar lo que mi oponente va a hacer, no puedo controlar el resultado, pero siempre entreno durísimo para que no pueda quedar en mi cabeza es que debí haber hecho más. Sí. Oye, hasta ahorita, ¿cuál es el momento más emocionante donde te has sentido más exitosa en tu carrera? Fíjate que esa es una pregunta difícil porque he sido muy exigente en mi carrera y como siento que he avanzado muy lento, no he sentido esa satisfacción de decir, ay, lo logré. Porque, por ejemplo, yo quería tener el debut soñado de mi vida, de pelear en la empresa que tanto soñé desde el día uno, que era Invicta, y cuando tengo mi debut pierdo. Fue muy duro para mí. Y luego cuando me dan otra oportunidad en Invicta vuelvo a perder. Y perdí de la manera más estúpida posible, por no haber hecho más, por no haber, o sea, mi manager me dijo, peleaste para no perder, no para ganar. Creo que peleé muy a la segura. Y también hice caso, en ese momento yo tenía una esquina que me daba indicaciones, entonces hice caso y pues, perdí, ¿no? Perdí. Entonces, ha habido como muchas altas y bajas porque creo que todavía no he enfrentado el reto, no he tenido como esa luz sobre mí que haya dicho, ok, ya dimos un paso muy grande. Cuando yo peleé en Canadá, que gané, fue algo muy padre para mí porque fue una pelea que si yo peleaba, o sea, y perdía, yo consideraba que me iba a retirar porque el récord lo es todo, es como tu currículum, es tu carta de Sí. presentación. Entonces, me rompo la mano, no importa, noqueo, gano, pero es como, ya me rompí la mano, ahora me tengo que echar 6 meses de recuperación, voy a ver, ya me dio cáncer, voy a debutar, sí, pero pandemia, entonces ha sido como que no he podido sentir que disfruto verdaderamente ahorita el momento más alto de mi carrera porque siempre ha habido algo o algún problema que es parte de la vida que he tenido como que lidiar con en vez de poder como que dar todo en ese momento. Sí. O sea, Oye, qué cosas de la vida, ¿no? Porque además vienes de una carrera amateur súper fuerte, sí. con 15 peleas invicta, y entonces llegas a tu primer pelea y es como un bajón de, qué onda, ¿no? Si veníamos con todo.
Sí, aparte, por ejemplo, yo mi carrera amateur toda la hice en Panamá, la hice en Estados Unidos, o sea, y la hice con campeonas mundiales de Muay Thai, campeonas de no sé qué, o sea, yo nunca tuve una pelea en la que, por ejemplo, en México te ponían tus espinilleras, tus guantes de protección, era guante profesional nada más, no hay codos sin rodillas, y sin rodillas, y con campeonas mundiales de Muay Thai, entonces eran peleas con estadios llenos en Las Vegas, eran peleas duras y venía yo muy bien porque pues venía invicta, venía ganando, venía pues, rompiéndola durísimo, ¿no? También a nivel internacional. Entonces ya cuando debuto profesional que empieza el COVID, que venía, iba a debutar con una empresa grande, pum, llega COVID, se cancelan los eventos y luego pues, termino debutando en una empresa más pequeña que no pasa nada, es parte de un debut. Pero ahí es donde ya empieza a ver como que el cambio de entrenador, que de repente problemas con el manager deportivo, que de repente el cambio de academia, que de repente la lesión, que ya perdí. Entonces ha sido como que no ha habido como que una línea recta en esta carrera en la que diga, ok, estamos en terreno seguro, vámonos, ¿no? O sea, velocidad de ahora sí vámonos. Es como, ¿quién va a ser mi esquina? Ahora el entrenador, ahora ya me peleé con el manager, ahora que no sé qué, que la visa de trabajo, que entonces ha sido como que muy complejo porque a veces, por ejemplo, concentrarme en un campamento porque ha tenido como que ver cómo resolver, es parte de la vida, ¿no? Pero sí fue como que un boom muy duro porque yo venía de un entrenamiento duro y era entrena, pelea y entrena, pelea, entrena, pelea y de repente todo cambió. Sí, se rompe la inercia. Y Sí, aparte la expectativa pues del público, de los promotores claro. y tu propia expectativa. Una pregunta que me resulta muy interesante, que es la primera que yo te quería preguntar, es, ¿no te da miedo? O sea, de repente no hay así como que ese sentimiento que digas, puta, o sea, ¿en qué me metí? O sea, ¿qué Claro. necesidad? Tenía un amigo que decía siempre la frase, ¿qué necesidad? O sea, ¿por qué tengo que estar aquí si podría estar ahí abajo con el público? Comiéndome unas palomitas. No, claro, claro que me llena de miedo, ¿no? Incluso cuando yo firmo la pelea y me dicen el nombre, empieza como ese miedo, esa ansiedad, ese todo. Y ahí es donde entra nuestro trabajo para poderlo focalizar. Pero cuando voy a salir a pelear, yo me dan hasta ganas de vomitar. O sea, y voy al baño 30,000 veces. Y hay veces que hasta y todo peleador te lo va a decir, ¿no? Que estás en el salón, en el cuarto esperando tu turno y estás, "Puta, ojalá y no llegue, y si no llega, y si no". O sea, y uno puede decir que es muy cobarde, ¿no? Pero sigue siendo miedo. La diferencia es que ya cuando estás en el momento del octágono ya entra como que una manera en la que ya estás en un trance y ese miedo ya cambió su enfoque, lo utilizas para estar alerta y reaccionar de la manera adecuada durante una pelea. Pero, por ejemplo, a mí el miedo más horrible es cuando estoy en los camerinos esperando mi turno y cuando camino del camerino a la jaula, para mí es el momento más difícil. Y cuando lo están presentando, ya cuando yo recibo el primer golpe, suelto el primer golpe, todo se acabó. O sea, es como una paz y un silencio. Solamente escucho a mi esquina y la veo a ella. Nada más. Es maravilloso, me lo platicas y créeme que me transporto contigo a ese momento de silencio, de reflexión, de miedo, porque pues en realidad todo esto es una analogía con la vida, ¿no? Que tenemos esos momentos de espera, de incertidumbre, de que te quieres echar para atrás, Claro. pero tarde o temprano tienes que ir para adelante y tienes que enfrentar tu realidad. Y creo que una de las batallas más fuertes que has librado en tu vida justamente vino de manera intempestiva, ¿no? El cáncer, que pues vamos, todos lo vivimos de una manera diferente, pero en tu caso fue algo especialmente difícil. Primero por la agonía del tiempo, de tantos estudios, Sí, que fueron 8 meses de no tener una certeza de qué es lo que tenías. Y después, al ser un cáncer linfático, pues tiene otro tipo también de implicaciones. claro. ¿Cómo vives en esta analogía estos 8 meses con esos minutos de que estás en tu camerino por salir al octágono? Y entonces ese sonido hueco de silencio que pasa por tu cabeza mientras vas caminando, en una analogía con la vida, de ir viviendo esa incertidumbre de qué va a pasar. ¿Cómo vives todo este proceso, Majo? Yo creo que los 7, 8 meses que estuve en estudios de que sí que es COVID, que sí no, que sí, sí, que sí no, que qué me pasa, por qué me siento mal, qué me tomo, qué no sé qué, es el proceso yo creo cuando uno se está vendando y se está calentando en el vestidor y uno va camino al octavo, ¿no? Pero a ciegas, sin conocer a tu oponente. Y digamos que ese momento de cuando me dicen, ok, vas, tienes cáncer, se convirtió en cuando nos están presentando apenas durante la pelea. Y el trance mental que yo tuve durante todo el tratamiento de quimioterapia, cirugías, estudios, todo eso, es el mismo trance que tengo como cuando estoy peleando. No escucho, no veo,
Mi objetivo es vencer ese oponente que tengo enfrente, que es el cáncer. Ya después de que mi doctor me diga, felicidades, estás en remisión, ya volvemos a abrir el panorama, ya me puedo sentir triste, lo que quieras. Pero durante esos 6 meses que fueron de quimioterapias, de cirugías, de todo eso, mi cabeza era, concéntrate en vencer esto. O sea, concéntrate en sacar esto adelante primero. Concéntrate en vivir. Ya después ves qué pasa. ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? Son como noticias fuertes, una más fuerte que la otra. Y cuando piensas que no puede haber algo peor, resulta que sí lo hay y que te toque, lo tienes que vivir, Sí. quieras o no. ¿Cómo siendo una chica con una voluntad tan fuerte, siendo tan deportista, tan sana, cómo percibes primero? Son varias preguntas. El primero es, siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? Sí. Sí, claro, la verdad es que durante el proceso del cáncer muchas veces te quise tirar la toalla incluso para el mismo tratamiento, ¿no? Que era dolor en 24/7, dolor en los huesos, en la cabeza, en el estómago, todo el tiempo dolía algo. Entonces muchas veces yo lloraba con mi mamá, le decía, mamá, no llego al final. Llevaba 2 meses de tratamiento y faltaban 4, y le decía, mamá, no llego, ya. Tenían 10 quimioterapias, me faltaban 2 y le lloraba al doctor y le decía, por favor, ya, con esas. Me decían, no, tienes que terminarlas. Y dices, ya no, ya. Este, y también, ¿no? Después del cáncer, cuando empecé ya como en el proceso, y hasta la fecha, a veces me pasa, el proceso de recuperación o del entrenamiento, ahorita que de repente digo, no, ya, me voy a retirar. Porque lo intentas y 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 fallas y fallas y fallas y fallas y fallas, que dices, tengo 31 años, sigo en el deporte, no he logrado ni la mitad de lo que quiero. Por más que lo intente, se me complica en A, B, C, D, F. Hay un punto en el que mentalmente dices, ya me cansé. O sea, estuve librando muchas batallas mentales en el cáncer, en el que te mudas, en el que la carrera, en el que la pelea, en que las finanzas, en que la visa es. Hay un punto que dices, necesito esa persona o ese pilar, ese empuje de que alguien me ayude porque es muy duro, porque en el MMA estás solo, tienes entrenadores, pero te subes solo y quien tiene que hacer que dé el peso eres tú, y quien tiene que pasar hambre eres tú, y el que tiene que tener ansiedad eres tú, y el que tiene que ir a entrenar y aguantar el dolor eres tú, más súmale la presión de el cáncer de me duele el pecho, y si ya me regresó, ¿qué temperatura tengo? Y a ver el ritmo cardíaco y dices, me voy a volver loco. Entonces hay veces que sí muchas veces he pensado y de repente le hablo a mi novio y le digo, ya no puedo. O sea, ¿no? Y cuando recién empecé durante entrenar después del cáncer apenitas, cero energía y me dolía la cabeza cada vez que me esforzaba y cero cardio, taquicardia, o sea, todo lo que era, es súper débil. Y el ir a entrenar, estar dispuesto a entrenar todos los días, a que te rompan tu madre, todos los días, en todos los entrenamientos, 3 veces al día, 6 horas al día, mentalmente es horrible, que dices, ¿qué tanto estoy dispuesto a seguir viviendo esto, no? Porque todas las noches o después de cada entrenamiento salir llorando. Entonces, hay veces te haces las preguntas o es como, ay, no quiero entrenar, no quiero ir a que me sometan, no quiero ir a que me noquee, o sea, no quiero ir a que me queden, no puedo, es que, entonces es como, se vuelve como una tortura, pero hay otra parte dentro de ti que te dice, vamos, muévete, muévete, sigue empujando, no te quedes en medio camino, no seas esa persona que se quede preguntando el resto de su vida, ¿y qué tal si? Échale ganas, pues, sabes, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Pero sí, muchas veces, tanto en el tratamiento del cáncer y en la carrera, he dicho, ya estuvo. Pero hay algo que siempre me dice, sigue. ¿Qué tanto te cambia la vida después de que estás en una lucha por la sobrevivencia en el cáncer? Lo pasaste muy mal en muchos sentidos, con invasión en diferentes partes de tu cuerpo. Ujú, Y tal vez una persona con una voluntad diferente dices, bueno, pues ya estuvo. O claro. sea, ya después del cáncer, de que ya tienes un ataque tan fuerte, con tanto dolor, que te sientes tan débil, y prepararte para volverte a ir a los fregadazos. ¿Qué tan grande es tu pasión y tu determinación y tu amor por lo que estás haciendo? Creo que es más grande que yo.
porque sí, ¿no? Cuando me dicen que ya no tengo cáncer, haz de cuenta que todos mis sistemas de defensa y mi memoria del dolor se fue al piso. Como que mi cuerpo dijo, ya te aguanté, ya te luché, ya dejé que te picaran, te cortaran, te metieran químicos, ya. Entonces regreso a entrenar y era, me duele aquí, me duele allá, me duele esto, me duele que me agarren, me duele que... Todo me dolía, todo. Pero era como tanto amor al deporte, decir, María José, no le has invertido más de 10 años de esto en tu vida como para que lo tires a la basura. Te dieron, o sea, Dios te dio la oportunidad de seguir con este deporte, te dio vida, aguanta, aguanta, aguanta. Entonces, a pesar de que me tuve que volver como medio militar y obligarme a ir a entrenar porque ya no lo estaba disfrutando en ese momento, el amor que le tengo por este deporte es tan grande que algo me decía, tú puedes, síguele, solo sigue. O sea, solamente sigue caminando, confía. Entonces, también uno de mis entrenadores, Robert Riser, me dice, ¿sabes qué? Vente a entrenar no solamente, no pensando como atleta. Vente a entrenar como una persona que disfruta el jiu-jitsu, el MMA, el boxeo, lo que tú quieras. Y no te pongas a competir cuando estés luchando, simplemente disfrútalo. Vuelve a entrar ese trance de que te hacía disfrutar el deporte. Entonces, ahí fue cuando dejé de pensar cómo es que tengo que estar lista porque quiero pelear para no sé qué, y es que me está sometiendo y bla, bla. Me decía, vienes de cáncer. Estos tienen entrenando esos 2 años que tú no estuviste entrenando. Entonces, cuando me puse con esa mentalidad de solo disfrútalo, empezó a cambiar ya la perspectiva otra vez. Yo no me puedo imaginar, cuando yo estuve en el peor momento de los tratamientos, es como si estuvieras tú en otro cuerpo. Se cuenta que yo iba al súper pues ya cuando vas con el carrito toda la vida se acercan los chavos y te dicen, le ayudo, y siempre dices no, y entonces ves que sí lo necesitas, Claro. que no puedes cargar un garrafón de agua, que no puedes cargar una rejilla de aguas porque pesa mucho, y es como un shock muy fuerte de que no estás tú en tu propio cuerpo al que tú estás acostumbrado a estar. Entonces, yo creo que aunque tuvieran a mí, que si me hubieran dicho, oye, pues entrénalo por amor o entrénalo como una situación militar de disciplina, hay veces que no es una cuestión de voluntad, simplemente no puedes, no tienes la fortaleza, no tienes la capacidad. La verdad es que es muy admirable lo que has hecho porque el pasar de un extremo de un estado de total vulnerabilidad en tu cuerpo a pasar a un proceso de entrenamiento para volver a pelear, el que estés por regresar en un par de meses es algo, no sé, no tengo ni siquiera los adjetivos para decirlo, ¿no? Porque estás pasando casi de una situación donde es un volado que la moneda está en el aire girando, donde te debates entre la vida y la muerte. Y la vida te está dando esa posibilidad de hacer lo que amas. Y a mí se me hace que es una verdadera bendición. Esa es la palabra, es una bendición. Sí, la verdad es que sí. Te digo, y tú no me vas a dejar mentir, ¿no? Que de repente estoy fuerte, puedo caminar, a tener que llegarte a estacionar en lugares capacitados porque te traes una taquicardia para llegar a la puerta. Y es feo, ¿no? O es feo que de repente estés en el aeropuerto y de tú caminar y jalar tu maleta te estén llevando en una silla de ruedas. Y ver cómo la gente te ve y cómo el cáncer te roba tu personalidad, de que se te caen las pestañas, las cejas, te hinchas todo, cicatrices por todos lados, ojeras, uno se pone gris. Y como dices, tu cuerpo en ese momento se convierte en una prisión. O sea, yo me sentía como un elefante con una cadena. Y el cáncer y el hospital, todo era mi cadena. O como cuando ves un tigre desesperado dentro de una jaula, mi mente era el tigre y mi cuerpo era esa jaula. Y de repente, ay, no, que sí, que soy peleadora MMA y la gente voltea a ver así con cara de, Eras mamacita. sí, sí. Y y, y ¿cómo se llama? Y no reconocerte en el espejo y aunque te digan, no, sí, yo te veo hermosa, lo que cuentes por dentro y tú, es que no, o sea, no. Y detenerte en un cuerpo sano y fuerte, de repente verlo enfermo, cortado, no poder salirte a correr porque te infartas casi, el ya no poder ni dormir, ni comer, ni ir al baño, ni bañarte, ni nada. Es como si lo hubiera, como si la vida te diera una nueva oportunidad. Y de verdad qué maravilloso que lo tengas, que lo puedas comunicar, que seas fuente de inspiración para tantas personas. Gracias. ¿Qué aprendes? ¿Cómo vives ahora este nuevo proceso y esta nueva etapa de tu vida? Ahora en este proceso vivo muy agradecida con Dios, con la vida, por haberme dado una segunda oportunidad, por haberme dejado vivir sin secuelas y poder seguir haciendo lo que amo, valoro ya los pequeños detalles, ¿no? Como una taza de café.
Es como increíble poder sentarme y disfrutar una taza de café, no agarrar un café e irme corriendo, sin disfrutar ese momento. El poder abrazar a mi perro, el comer, el tener a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos. Estoy muy agradecida todos los días por poderme ir a dormir sana y poderme despertar al día siguiente sana. Y bajo un techo, en una cama, con comida, con una visa de trabajo, o sea, de repente es cuando le dije a mi novio, es que soy una persona muy bendecida y muy agradecida porque todas las oportunidades que he tenido, cuando antes lo que hacía no era más que quejarme. ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué no tengo aquella? ¿Por qué no peleo aquí? ¿Por qué no gano bolsas grandes? ¿Por qué no tengo tal habilidad? ¿Por qué no tengo tal cuerpo? Entonces hoy en día, toda esa paja mental que tenía de reprocharle a Dios o a la vida, al contrario, ahorita ya mi proceso de vida o mi camino, estoy muy agradecida. Y también aprendí a disfrutar mucho el estar conmigo misma, disfrutando esos pequeños placeres. ¿A qué le tienes miedo ahora? Al fracaso. Yo creo que es algo que nunca es algo que no, yo creo, no, el miedo más grande que tenía en mi vida era tener cáncer y se me volvió realidad porque mi abuela murió de cáncer de pulmón. Entonces, ella lo descubrieron cuando era fase 4 y me tocó verla morir, me tocó ver todo, porque aparte ella ya era fase terminal y sí le dieron quimioterapia, sí la operaron y le hicieron y le metieron y todo, ¿no? Entonces yo sí vi cómo ella se fue apagando como velita y la vi sufrir y la vi no decir cuando estaba sufriendo, o sea, porque como eran señoras de antaño que no se quejan. Entonces mi miedo más grande era, por ejemplo, vivir un cáncer, porque aparte de la familia de mi papá, casi todos sus hermanos han tenido cáncer. Y ahí voy, se convierte en realidad mi peor pesadilla. Yo creo que ahorita mi miedo más grande es el fracaso. Y no lo digo en cuestión de artes marciales, ¿no? Sino financieramente, el desarrollo de una familia, el tener una estabilidad emocional, económica, un hogar. Porque como he sido medio nómada toda mi vida, de repente ya me canso. O sea, es como mi mayor miedo, ¿no? Ese fracaso en la vida, a no tener esa paz, al no tener los medios para vivir en esa paz. Porque sí la gente lo dirá un poco, que el dinero no te da la felicidad, es un mediador. Ah, porque por ejemplo, cuando yo me enfermé no tenía nada de dinero. Entonces, mi vida costaba en ese momento 3 millones de pesos. Entonces, sí, más que nada yo lo que quiero es tener esa estabilidad para no volver a sentir esa angustia en la que vivimos. Y también, más que nada, pues sí, creo que sí. En general, la palabra al miedo que más le tengo es al fracaso. Yo creo que a la muerte no. Ni otra enfermedad. O sea, que regrese el cáncer, sí, claro, pero puede pasar. Entonces me hago la idea que si ya tuve cáncer, pues puede pasar. Pero la muerte ya no. Solo el Sí. fracaso. Fíjate que me encantó unas frases, unas ideas muy puntuales que dijiste sobre postergar la felicidad, que la felicidad es hoy, que no tenemos que esperar a que pase algo. Claro. Platícame sobre eso, porque me encanta cómo lo dices tú. Claro, es que, y te lo digo por experiencia, ¿no? De que yo me la pasaba en Las Vegas, de que, ay, es que no estoy en la UFC, es que mi carro es 2003 y no es 2020, es que tengo que vivir con roomies aquí en los... Es que no sé qué, es que el novio, es que esto, es que el cuerpo, es que el peso, es que siempre era algo que yo no puedo ser feliz, entonces no disfrutaba la comida, no descansaba, no venía a ver a mi familia, no salía con mis amigos, no, nada. Entonces, mi queja era, siempre tenía una queja de algo. Y también lo veo, por ejemplo, con gente muy cercana a mí, ¿no? Es que los tenis, es que el Tesla, es que el carro, es que el amigo, es que el famoso, es que la novia. Y me di cuenta que la realidad es que la felicidad es efímera y no existe la felicidad absoluta. Pero el problema es que convertimos nuestra realidad en que nuestra felicidad tiene que estar afuera, cuando no hemos entendido que si no estamos completos y felices con nosotros mismos, podemos tener todo el dinero del mundo, el hijo, el novio, el zapato, y no vamos a ser felices. Creo que me di cuenta que en este mundo tenemos que venir a ser felices. O sea, no es como tengo que ser feliz. O sea, es como venimos a ser felices descubriendo nuestra pasión y nuestra vocación en la vida, que no dependa de nada ni de nadie externo. Y, por ejemplo, como te decía, ¿no? El estar hoy en día, tengo trabajo, tengo una taza de café, hoy me puedo ir a dormir feliz porque fui a hacer lo que tanto amo.
pues mañana ya veremos qué pasa, ¿no? Y el que pueda estar solo sentado en la playa o en el parque o fuera de la casa y decir, qué tranquilo estoy. Ahora sí, si ya viene algo externo, recibirlo con mucho amor y mucho agradecimiento para complementar. Pero ese, por ejemplo, ese dicho de, es que estoy buscando mi media naranja. No, perdón, soy una naranja completa. Llegará alguien a complementar mi vida, ¿no? Pero no, mi felicidad no va a depender de esa persona, de ese coche, de esa cuenta de banco, de ese reconocimiento de la gente. Es, es algo que tiene que venir de nosotros mismos. Majo, la verdad es que eres una chica extraordinaria. Has dado un mensaje, una cátedra de vida, de ideas maravillosas. Me cuesta mucho trabajo imaginarme esa arma letal en el octágono, pero creo que todo esto que te ha pasado es por alguna razón, Claro. porque te ha preparado en algún punto de física, mental o espiritualmente para algo más grande, que no sabemos tal vez qué es aún, pero creo que el nivel de valoración que tienes ahora para concebir la vida de una forma diferente con todo lo que has tenido que sufrir, pues tal vez te está preparando para un éxito mucho más grande que tendrías que tener como que esta visión para aceptarlo y para verlo, porque muchas veces no lo vemos. Y no sé, de verdad me siento muy orgulloso de que hayas venido a este programa, que hayas compartido con la audiencia pues mensajes tan hermosos de vida, ¿no? Porque ya no me quise ir mucho más para atrás, pero eres una chica de un valor tremendo, con una carisma bestial, que aparte has tenido la humildad de conducir una carrera, y digo humildad en el sentido de calidez humana, Mm. porque vamos, muchas veces tuviste que limpiar casas y tuviste que hacer muchas cosas que la gente no sabe para llegar en el punto donde estás, pero cada una de esas cosas es lo que te convierte en la persona tan fuerte que eres hoy, y fuerte en mente, espíritu y en cuerpo. Entonces no estoy en lo más mínimo dudoso que vendrán cosas maravillosas para ti. Y si la vida te está permitiendo continuar con fortaleza, con entereza, es porque vas a hacer algo maravilloso. Gracias. Y sí, ¿no? Y como digo, me ha pasado por la cabeza mil veces el rendirme, pero no, no quiero ser ese caso más que dijo, ¿qué tal sí? O también, por ejemplo, el no quiero creer, el no, es que Dios tal vez te detuvo para que te dieras cuenta que por ahí no es el camino. ¿Qué tal si Dios me estaba diciendo, bueno, vamos a ver qué tanto lo quieres, ¿no? Vamos a ver si de aquí en adelante, si, qué tanto lo quieres y ahora sí ten, pues ahora sí ya me insististe, ten. Y también en un momento me decían que tal vez el cáncer me dio porque tenía que aprender algo en la vida. Todas las cosas malas en la vida son una experiencia y yo no creo que Dios me haya dado el cáncer solamente porque tenía que una lección de vida o algo, sino simplemente creo que el cáncer llega porque sí. O el hecho de que nazcas tú ya te compraste tu boletito para tal vez tener cáncer en algún punto de tu vida, o tal vez no, o tal vez cometas acciones que te estés comprando tú solo boletitos para aumentar esa posibilidad, ¿no? Como fumando, comiendo mal, tomando, no durmiendo, cosas así. Pero pasó y traté de cierta manera aprender algo en vez de simplemente victimizarme, sino simplemente lo utilicé como para ver un poquito más a fondo qué se podía hacer, qué se podía aprender, qué tenía que entender, el escucharme, el cómo era yo y yo nada más, porque como te decía, era mi cabeza y la jaula que tenía por cuerpo. Es como que vamos a poner las cartas sobre la mesa porque si no te vas a morir también de ansiedad y de locura. Entonces, creo que si tuve una segunda oportunidad de vida es por algo. No era mi momento, pero sí me dio un jalón de orejas, la verdad, la vida, y dejé de caminar como caballo percherón sin ver el panorama real, ¿no? Como la familia, la mamá, el tener otros proyectos, el seguir desarrollándome y creciendo como ser humano, entre muchas otras cosas, aunque sí, también la lección de vida más grande es no te rindas. O sea, todo está en tus manos, solo no te rindas. Pues muchas gracias nuevamente y mucho éxito.
en esta primera pelea y en todas. Esperamos que te veamos muy pronto llena de éxitos, llena de victorias, no solamente como profesional que eres, sino que te veamos plena. Muchas gracias por invitarme y claro que sí, de aquí para adelante voy a seguir poniendo todo el esfuerzo para que esto siga yendo para arriba, que haya un despunte y van a saber de mí muy pronto, se los prometo, porque algo que yo quiero es dejar un legado y también quiero demostrarle a las mujeres y a los mexicanos que sí se puede en general y no solamente en cuestión deportiva, sino en cuestión de vida, si uno le busca allá afuera sí se puede y haciendo las cosas bien, solamente hay que trabajar duro. Pues muchas gracias, querida Majo, un placer. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Soy Juan Carlos Esquivel. Esto fue Reinventarse después de una producción de Canal Cero Networks. Nos vemos en la próxima. Reinventarse después de Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.